Hay una frase común que dice: siembra truenos y cosecharás tormentas. Es un dicho popular. Siembra truenos y cosecharás tormentas. Lo que significa esto es que cualquier cosa que uno hace va a traer sus consecuencias. Lo que uno siembra, eso cosecha. La palabra de Dios lo dice de una mejor manera, de una manera más real. En Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué interesante y qué importante esta palabra del Señor. Está haciéndonos claro un mensaje, y es que cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener sus consecuencias, y si lo hacemos de corazón puro o lo hacemos con corazón hipócrita, vamos a cosechar lo que hayamos sembrado de la manera en lo que lo hayamos sembrado. Y la humanidad, mis queridos hermanos, va tras esto, va tras descubrir cuál es la cosecha de la siembra que ha tenido en esta tierra. Los años de historia se están acabando. La historia de este mundo, la historia de la humanidad está llegando a su fin, y al final vamos a ver cuál es la cosecha, qué es lo que tanto sembró el hombre, que ahora tiene que cosechar. Y esto, hermanos, hermanas, es para nosotros de manera individual, como para aquellos que no han querido tener relación con el Señor. Van a cosechar, vamos a cosechar también nuestras decisiones en cuanto al Señor. Como hemos dicho, desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 14, hay una especie de paréntesis donde yo le llamo anuncios publicitarios, ¿verdad? Donde se han dado anuncios publicitarios de los últimos capítulos de la historia de la tierra, ¿verdad? El capítulo final nos lo están anunciando, y es lo que hemos estado viendo en estos capítulos hasta el capítulo 14. Ya va a sonar la séptima trompeta, que la dejamos pendiente, ¿verdad? Y en la séptima trompeta vuelven a ponerse las cosas terribles, de color de rosa, ¿sí? Se van a poner las cosas muy complicadas, hermanos, pero vamos a ver cuál es el último anuncio. El sermón de hoy se titula Último anuncio, las dos grandes ciegas. Y lo quisiera decir como cuando en aquellos tiempos salían los voceros o los niños o los heraldos, ¿verdad? Con la prensa escrita, y decían: última hora, noticia de última hora, las dos grandes ciegas están cerca. Que pudiéramos entender esto, que pudiéramos entender, mis hermanos, que se acabó y que ahorita nos viene el anuncio final. Veamos de qué se trata este último anuncio de las dos grandes ciegas. Repasando rapidito, vamos a ver qué es lo que se ha tratado desde el capítulo 12 hasta este capítulo, ¿verdad? Antes de que suene la séptima trompeta en el capítulo 15. Hemos visto en los anuncios el anuncio del dominio del mal sobre la tierra y la perseverancia de los hombres a ignorar a Dios por servirse a ellos mismos e inclusive por servir al enemigo. Dios ha decidido ignorar a Dios a pesar de que las cosas se ven terribles, a pesar de que las cosas se ven color de rosa, ¿sí? Inaguantables. El hombre no se rinde delante de Dios, e incluso se rinde delante del enemigo que está causando tanto daño, ¿sí? Hemos visto también la tribulación y la gran tribulación,
que los santos del Señor van a sufrir en esos tiempos. Los pocos que van a decidir no ceder ante el poder del maligno van a sufrir y fácilmente van a morir como mártires por causa de ser fieles a Dios. También hemos visto el número de la bestia, que es número de hombre, el famoso 666. Hemos visto y también la alabanza de aquellos 144,000 que llegan a la presencia del Señor victoriosos, a alabar su nombre y las características de estos 144,000 para nuestra propia vida. El domingo pasado, el domingo anterior, vimos el mensaje del Evangelio eterno. Y el mensaje del Evangelio eterno se lo resumo rapidito, ¿va? Son 3 ángeles que dan este mensaje. Lo primero es, teman a Dios y arrepiéntanse. No le teman a Satanás, ni a la imagen, ni se rindan delante de ella, sino témanle a Dios y arrepiéntanse. Después anuncian la caída del mal y de los enemigos de Dios y de su pueblo. Cuando el ángel grita, ha caído, la gran Babilonia ha caído. Y finalmente, muy hermoso, la recompensa de los santos. El mensaje del Evangelio eterno termina con la recompensa de los santos. Usted lo puede ver en los versículos 12 y 13 del capítulo 14, hermosas palabras de esperanza para nosotros. Y así llegamos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, al mensaje de hoy, del último anuncio que hay, antes de que continúe los capítulos, las 2 grandes ciegas. En el versículo 14 al versículo 20 suceden 2 ciegas, 2 cosechas muy importantes, ¿sí? Primero, la siega del juicio final, ¿sí? La siega del juicio final. Usted puede ver en su Biblia, en el versículo 14, dice, Apocalipsis 14:14, entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel del cielo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. El juicio final. Lo que nos está anunciando aquí es el juicio final. Y me llama mucho la atención porque ¿quién es el que está ejecutando el juicio final? ¿Quién es el ejecutor? El juez del juicio final. Dice ahí la palabra del Señor, lo que Juan vio, dice, vi en una nube blanca y sentado en la nube a alguien parecido al Hijo del Hombre. ¿Se recuerda usted quién es el Hijo del Hombre? ¿Sabe usted quién es el Hijo del Hombre? Solo para que tal vez diga, bueno, ¿quién será? Yo creo que sí sabe quién es. ¿Sí? Dijo, no nos hagamos tarugos, dijo el Chimoltrufia, ¿sí? ¿Pero quién es? Si usted me acompaña a Daniel, capítulo 7, Daniel 7, versículos 13 y 14, se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel había tenido años antes una visión. ¿Cuál es la visión? De uno, hijo de hombre, dice, en las nubes. La misma visión posiblemente que está viendo Juan. Solo que Juan tiene una ventaja que no tenía Daniel. Que Juan sí había convivido con el Hijo del Hombre.
con el Señor Jesús. Interesante, ¿verdad? Qué dicha la de Juan. Vea usted en Hechos capítulo 1, Hechos 1, usted lo conoce, versículos 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, o sea, Jesús está hablando con los discípulos, les está diciendo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, dice el Señor Jesús. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El mismo apóstol Juan había visto al Señor Jesús ascender al cielo en una nube y desaparecer allá en lo alto del cielo entre las nubes. Y mientras él con todos los discípulos, y dice que con más de 500 testigos vieron ese asombroso milagro del Señor resucitado, aparecieron dos hombres de vestiduras blancas, supongo que han de ser ángeles, y les dijeron: así como lo viste ir, así como lo vieron irse, así va a regresar. Ahora Juan está en la isla de Patmos, teniendo este encuentro nuevamente con el Cordero, con el Hijo del Hombre, ¿sí? Y lo ve sentado en una nube, ¿verdad? Alguien parecido al Hijo del Hombre. No solo lo ve, también se le está presentando el Señor Jesús como el Rey victorioso. Vea usted, dice, tenía, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. ¿Sí? Ahora Jesucristo se presenta con una corona de oro en la cabeza, como un rey. La palabra que está utilizando es la palabra Stéfanos. Cuando habla de la corona, está hablando de la palabra Estéfanos. Y Estéfanos es una guirnalda, una corona como de ramas vivas que le daban a los reyes y a los victoriosos de una competencia. Lo que está viendo Juan es al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, con una corona que le declaraba un rey, pero no cualquier rey, sino un rey que había luchado y había vencido. Y usted sabe a quién venció, ¿verdad? Venció la muerte, venció a Satanás. Cuando Jesús vino a la tierra, y la visión que Juan había tenido del Señor Jesús era diferente. La visión que Juan había tenido de Jesús acá en la tierra antes de esto era la de un siervo, ¿sí? Cuando Jesús vino a la tierra, vino como un siervo. Usted recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Sí? Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y de aclara la palabra del Señor, sino que despojándose de todo eso, tomó forma de siervo. El Señor Jesucristo acá en la tierra, mis hermanos, se presentó de manera diferente a la de Apocalipsis. Se presenta como un siervo. Y se lo dijo a los discípulos. En Mateo 20, 28, el Señor Jesucristo les dice, el Señor Jesucristo les dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor Jesucristo viene y se presenta como un siervo. Incluso al llegar el Señor Jesucristo a la muerte, ¿sí? Él vino para dar su vida,
Parte de su servicio era dar la vida en favor de todos nosotros, en favor de las personas que están a la par suya, en favor de los amigos por los cuales usted está orando, en favor de la familia que usted ha estado esperando que oiga el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo en la tierra se presentó como el que venía a servirnos, a darnos. Aquí también se los voy a servir, aquí está la salvación. Y hasta el día de hoy tenemos acceso a ello. Pero Juan ahora ya no lo está viendo así. Juan ahora está viendo a un rey victorioso, con una corona, con una guirnalda, que declara su victoria sobre Satanás. No solo eso, también lo ve como juez. El apóstol Juan está viendo al Señor Jesucristo ahora como un juez. Vea usted Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Mire, ¿cuál era la visión que tenían los profetas del Señor Jesucristo? De alguien como un cordero. De alguien como un cordero que en el momento en el que llegó ante Pilato a ser enjuiciado, dice que se quedó callado, enmudeció, permitió que el juicio cayera sobre él. Así hizo el Señor Jesucristo. Afligido, no abrió su boca, ¿sí? Como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció. ¿Tenía el Señor Jesucristo el poder para levantarse? Claro, Él mismo lo dijo. Mi reino no es de este mundo. Pero Él acá en la tierra vino y se presentó como un cordero listo para morir, enjuiciado por humanos. Ahora no. Ahora el Señor Jesucristo se presenta como un juez que contrasta totalmente a aquel hombre que anduvo en la tierra. ¿Sí? Juan está teniendo una visión totalmente diferente de su amado Señor Jesús. Otra cosa que podemos ver de la ciega. Primero, ¿quién es el que ejecuta? Ya vimos quién es el que ejecuta, ¿verdad? El Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesús. La otra cosa que podemos aprender de la ciega, del juicio final, es que es un juicio anunciado y esperado, ¿sí? El juicio final, mis hermanos, está anunciado, y no solo está anunciado, sino está esperado, lo estamos esperando, se está con ansias esperando que llegue ese tiempo. No me dejarán mentir los que están en relación conmigo, que yo constantemente miro al cielo, veo el viento, veo las cosas y digo, en algún momento el Señor Jesucristo viene porque esto se acabó esta historia, y yo lo creo. Y quiero vivir con la esperanza de que el Señor Jesucristo ya viene y viene por nosotros. Porque la historia se está acabando. Y no hay nada mejor que esperar la venida del Señor Jesucristo. La ciega es un juicio anunciado y esperado. Versículo 15. Entonces vi otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha de la tierra. Jesucristo lo había anunciado antes, ¿sí? Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, había anunciado cómo iba a ser ese tiempo final. Y cómo iba a haber un juicio final en la historia y cómo los malvados iban a padecer el juicio del Señor. El Señor Jesucristo lo había anunciado muchos años antes, y para nosotros, más de 1000 años antes, el anuncio del Señor Jesucristo fue anunciado, pero sigue vigente. El mismo Señor Jesucristo lo estaba esperando.
Aún antes que el Señor Jesucristo, David también profetizó sobre el juicio final. Si usted ve en Salmos capítulo 2, abra su Biblia en Salmos 2, versículos 7 al 9, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo, va a haber un juicio al final para las naciones. Y con vara de hierro, con fuerza, con una hoz aparece acá, vas a ejecutar ese juicio. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ha sido anunciado el juicio final, y el mismo Jesucristo dice en Marcos 13:32 que ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a ser ese juicio final. Está anunciado, ya se sabe qué es lo que va a suceder, cómo se va a acabar todo esto, cómo van a parar los malvados, cómo va a terminar la historia de los que no quisieron acercarse al Señor en esta vida. Ya está anunciado, pero ¿cuándo va a ser? Solo el Padre lo sabe. Me llama mucho la atención porque hay muchas iglesias hoy en día, en estos tiempos, en este año, que ya han propuesto fechas, que ya han dicho, más o menos calculando números en la Biblia y estudios de aquí y allá, ¿cuándo va a ser esto? Pero el Señor Jesucristo dice que no se sabe, que ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre sabe, solamente el Padre sabe. Por eso es que nosotros debemos, mis hermanos, vivir con la esperanza de que eso va a suceder ya. Y es el reto para el cristiano de hoy. Y no, porque también hay algunos que han dejado de predicar la venida de Cristo. Se cansaron de esperar. Perdieron su esperanza. Yo el día de hoy les animo a retomar esa esperanza, porque el Señor Jesucristo ya viene. ¿Y cuándo viene el Señor Jesucristo? Viene hoy. Hoy mismo está aquí el Señor Jesucristo. Y si no viene hoy, alabémosle, sirvámosle, porque mañana sí viene. ¿Sí? Mañana sí viene, y tenemos que aprender a vivir con esa fe, con esa esperanza con la que vivieron los apóstoles, con esa esperanza con la que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, anunció que su venida estaba pronto, no lejana, pronto. ¿Ya dejó usted también de esperar la venida del Señor? Y ahí viene el juicio final. Ahí viene también el juicio final para los malvados. ¿Sí? Jesús había venido antes como un sembrador, como el sembrador de la semilla. Ahora viene no como un sembrador, sino como un segador. En la parábola, el Señor Jesucristo, en una de sus parábolas, el Señor Jesucristo dice que Él es el que riega la semilla. Había venido a la tierra a sembrar. Había venido a la tierra a sembrar, y la semilla. ¿Y qué es la semilla? La semilla es su palabra. Y la vino a dejar a la tierra para que empezara a dar fruto y dar fruto. ¿Sí? Se acabó el tiempo. Y aquí lo dice el ángel, ¿verdad? Da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar.
ya está madura, ya llegó el tiempo de cosechar, Señor Jesús. Lo que fuiste a sembrar, ya está listo para cosecharse. Ajá, así es. Ahora el Señor Jesucristo ya no viene como sembrador, sino viene como el que cosecha. Versículo 15, Jesús está sentado. Vea usted algo muy importante acá. Dice la palabra ahí, ¿verdad? Y le gritó al que estaba sentado en la nube. ¿Qué quiere decir que estaba sentado? Me imagino al Señor Jesucristo tal vez viendo la tierra, viendo cómo está creciendo la palabra que nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Que nosotros estamos regando la palabra del Señor constantemente. Y el Señor Jesús sentado en una nube, me imagino yo, viendo cómo va creciendo. Cuando de repente, bueno, yo creo que ya vaya a estar listo. Viene un ángel y le da una notificación. Señor Jesús dice que ya está listo, que ya puede usted pasar a cosechar. ¿Sí? Y viene la cosecha, versículo 16. Dice, y el que estaba sentado, o sea que estaba ahí esperando que esto sucediera, en la nube, pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. ¿Qué significa esto? Que el juicio final es sobre toda la humanidad. ¿Sí? El juicio final, mis amados hermanos, es sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Lo aclara el versículo 16. Dice que pasó sobre la tierra y toda la tierra, no parte de la tierra. No primero un sector y mañana otro sector y pasado otro sector. No, toda la tierra fue cosechada. Si usted se da cuenta, lo que el Señor tiene en su mano es una hoz afilada, una hoz aguda, y la hoz es símbolo, mis hermanos, de juicio perfecto. La hoz es el instrumento que se utilizaba para cosechar el trigo principalmente, ¿sí? El trigo, la cizaña. Y cuando usa aquí la palabra, en la Reina Valera dice principalmente metió. La palabra metió, cuando dice que él metió la hoz, ¿verdad? La palabra metió viene del griego embalén. Y embalén significa que arrojó o lanzó la hoz como un boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hizo rápido. Quiere decir que cuando le llegó el anuncio, ya está listo, ve a cosechar. Vino él, agarró la hoz y con prisa la lanzó, la arrojó y salió como que fuera un boomerang la hoz afilada y cortó todo parejito. ¿Sí? Así va a ser el juicio del Señor. Va a ser pronto, va a ser rápido, no va a ser tardado, no como los juicios de la tierra. Va a ser algo fugaz. No va a dar tiempo de reaccionar. Fue un juicio inmediato. ¿Y por qué? Porque ya no se tolera más la maldad. Eso lo vamos a ver. Ya no podía tolerarse más tiempo. Yo le pregunto, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado ya para ese juicio final? Porque de que viene, mis hermanos, viene, y este es el último anuncio, ¿verdad? La primera parte del último anuncio dice de que ya está listo, ya no se va a aguantar más, el tiempo en que la semilla tenía que crecer ya pasó. El que escuchó, el que la ignoró. Es tiempo de ir a recoger tu siembra, le dice el ángel. ¿Y usted ya está preparado para eso? Le pregunto. ¿Usted tiene seguridad de lo que sucederá con su vida en ese momento? Si ese juicio empezara el día de mañana, yo le pregunto, ¿usted ya está listo? ¿O está esperando despedirse de este mundo?
¿Y si ese juicio empezara ya? El juicio del Señor Jesús es inevitable. ¿Sí? Y por eso dice Gálatas, el versículo que leímos, Dios no puede ser burlado. No porque usted diga, pero mañana, porque tal vez mañana no viene, ya se tardó, no viene. Voy a hacer estas cosas todavía y después me entrego al Señor, dicen algunos. Es que no logro dejar este pecado y como Dios no es juego, entonces voy a despedirme de este vicio, voy a hacer tal cosa y después ya me entrego al Señor. No, no es así. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser manipulado por sus intenciones. Todo lo que usted esté sembrando en este momento, lo va a cosechar. ¿Sí? Lo va a cosechar. Si estamos sembrando palabra de Dios, vamos a cosechar palabra de Dios. Si estamos sembrando abundancia en este mundo, vamos a cosechar abundancia en este mundo. ¿Sí? El primer último anuncio, ¿sí? Es la primer ciega, es el juicio final del Señor. Ok, entonces, repasando, el último anuncio nos presenta dos grandes ciegas. La primer ciega es el juicio final ejecutado por el Señor Jesucristo, ¿sí? El juicio final que es inminente y que lo ejecuta el Señor Jesucristo principalmente sobre aquellos que no han querido tener relación con Él, que le han despreciado, que han despreciado a su pueblo. Hay un juicio final para los que hemos creído en Jesucristo, para los que hemos aceptado la relación con su pueblo, para los que obedecemos su palabra. Ese juicio final no presenta ningún peligro, no presenta ningún miedo, sino al contrario, para nosotros es esperanza, esperanza de que ya estaremos gozando de la presencia del Señor. Amén. Muy bien. La segunda ciega de este último anuncio es la batalla final. La batalla final, más conocida en el capítulo 16 y el capítulo 19 como Armagedón. ¿Ha oído usted el Armagedón? No es una película que salió hace mucho tiempo con una canción bonita. El Armagedón es una batalla que va a suceder al final de la historia de la tierra y que va a ser realmente sangrienta. Va a ser una batalla terrible de la cual Dios nos ha de librar. ¿Sí? Veamos versículos 17 al 19. 17 al 19 dice, voy a leer siempre en mi nueva traducción viviente. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego, vino desde el altar con el grito, y le gritó, al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos del viñedo de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Cosa terrible la que va a suceder acá. Aparecen al menos 4 figuras muy importantes en la visión de Juan que debemos entender. Sí, la primera figura que aparece en estos versículos es el templo. El templo no es Jerusalén. No es el templo de Jerusalén que va a ser restaurado. Está hablando del templo celestial. Es decir, el templo donde reside la presencia de Dios. Y de ese templo, mis amados hermanos, está saliendo este ángel que trae la voz. ¿Sí? Está saliendo el ángel. La otra figura es la voz aguda.
Y la hoz aguda, como vimos en la primer siega, el Hijo del Hombre tiene una hoz aguda para hacer juicio. Aquí nuevamente un ángel tiene una hoz aguda, que significa juicio, pero no cualquier juicio, sino un juicio terrible, un juicio donde se pasa la hoz y pasa volando cabeza, ¿sí? Tercero, fuego. Usted ve ahí que este ángel dice que tiene poder sobre el fuego. El fuego significa, mis amados hermanos, purificación. Pero la purificación viene a través de la batalla. A través de la batalla va a haber purificación. Y finalmente, las uvas. Las uvas dice que están maduras. Vea usted en su Biblia, uvas maduras. ¿Qué significa las uvas maduras? Significa la maldad del hombre que ha llegado hasta el límite soportable. Significa que la maldad del hombre ya no puede rebasar porque ha llegado hasta ese límite. Ya no puede crecer. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? Porque muchos creen que la maldad del hombre no ha llegado a su límite. Muchos dicen todavía falta más, por eso muchos han dejado de esperar la venida del Señor Jesucristo. Muchos pastores han dejado incluso de predicarla, la venida de Jesucristo. Muchos cristianos hoy en día dicen, pues ya pasaron varias cosas, ya pasó el holocausto, han sucedido muchas cosas y Jesucristo no ha venido. Yo digo que no lo vamos a ver. ¿Sabe algo? Eso pasa porque nosotros somos seres humanos y vemos la maldad como seres humanos, con ojos de seres humanos, ojos mezclados con la contaminación de este mundo. Pero ante la presencia del Señor, mis amados hermanos, yo creo que la maldad ha llegado a su límite. Y que lo que para nosotros puede ser un pecado pequeño, ¿sí? Para nosotros podría parecer así como que, pero solo fue una mentira. Esa mentira fue motivo suficiente para que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, por usted y por mí. O sea que no hay pecado pequeño. La maldad ha llegado a su límite y debemos tener una visión de la maldad y del pecado espiritual y no carnal. ¿Sí? Nuestra visión de las cosas de este mundo deben dejar de verse como el hombre, como el mundo las ve y empezar a verse como el Señor Jesucristo las ve. Y tal vez eso nos ayudaría a rechazar el pecado, a dejar de soportarlo. La maldad ha llegado a su límite soportable, quiere decir en las uvas maduras. La palabra de Dios presenta al menos 3 viñedos. El primer viñedo, que principalmente está en el Antiguo Testamento, es Israel. Israel que tenía la misión de enseñar la palabra de Dios, de enseñar el reino del Señor, pero fracasó en esa misión. El segundo viñedo es el del Señor Jesucristo, donde Él es la vid y nosotros, la iglesia, somos sus pámpanos. Es el viñedo actual, es el viñedo que está funcionando en este momento. Y hay un tercer viñedo, que es este mundo. El tercer viñedo es el mundo que da frutos, pero sus frutos son de maldad. Por lo cual, como vemos acá, como son frutos malos, debe ser cortado. Y eso es lo que va a pasar en esta segunda siega. Si usted puede ver acá, la siega es ejecutada por ángeles, ¿sí? Viene un ángel y le dice, pasa, ¿verdad? En el versículo 18, pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque sus uvas ya están listas para el juicio. Lo que nos está revelando nuevamente es la función angelical en el juicio final. Los ángeles están al servicio de las órdenes de nuestro Señor y
de nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Si usted ve en el capítulo 16 y en el capítulo 19, se muestra cómo Él va gobernando estas huestes espirituales, estos ángeles, y ellos van detrás de Él a la gran batalla en favor del reino eterno del cual nosotros vamos a disfrutar. Aquí se vean los ángeles ejecutando las órdenes de cortar eso, la gran batalla final. ¿Sí? ¿Por qué se está cortando esto? Como le dije, porque las uvas están maduras, ya no pueden crecer más. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo ya no tiene chance para seguir creciendo. Y no es que no haya crecido, es que ya creció. Es que él ya ha estado creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y ya no puede crecer porque ya no hay más espacio para él. ¿Sí? Por más que quisiera crecer y tuviera incluso el permiso para crecer, llegó a su límite. Y cuando él llegó a su límite y la maldad llegó a su límite y la bestia llegó a dominar todo hasta su límite, ya no puede soportar la tierra y es necesario que entonces venga la batalla final, venga la segunda siega. Eso es lo que está sucediendo acá. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque la maldad tiene su límite. El Señor, miren, por su bondad, dice la palabra, no hemos sido consumidos. Pero qué triste es que muchas veces reconozcamos la maldad y sigamos creciendo en ella. Sabemos que lo que estamos haciendo, que esa relación que tenemos con esa persona es ilícita, es inadecuada, pero seguimos creciendo en ella. Seguimos creciendo en ese vicio de la televisión. Sabemos que deberíamos estar predicando, sabemos que deberíamos estar educando, deberíamos estar sirviendo a otras personas, juntando víveres para los damnificados. Deberíamos estar haciendo tantas cosas, pero estamos encerrados en nuestro pecado y aunque sabemos que está mal, seguimos creciendo en él. La maldad tiene límite y va a ser cegada. Va a ser cegada y no solo va a ser cegada, vea usted acá. Dice acá, nuevamente en la segunda parte del versículo 18. Pasa ahora tu voz, dijo el ángel, va, y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Versículo 19. Así que el ángel pasó su voz sobre la tierra. Esa fue la batalla. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios. ¿Qué es ese lagar? El lagar es el lugar donde se echaban las uvas, ¿verdad? Y entonces venían las personas, se agarraban de arriba de unos cueros, ¿verdad? Y comenzaban a machucar. Estoy machucando, usted no me ve, pero estoy machucando, ¿sí? No hay uvas, pero imagine que hay uvas. Y entonces machucaban las uvas y salía el jugo de debajo del lagar, ¿verdad? Parecía sangre. Ahora, el problema acá es que este lagar que nos presenta Apocalipsis, tiene un nombre, tiene un título, tiene una razón: la ira de Dios. El gran lagar es la ira de Dios. Y adivine quién es el que va a machucar, quién es el que va a pisotear las uvas de la maldad. Ahí lo dice, ¿sí? El gran lagar de la ira de Dios. Versículo 20. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, allá afuera, o sea, nada aquí cerca, nada abominable cerca. Y el lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenillos de los caballos. Vea usted qué cosa la que está sucediendo acá. Acá está la presencia del Señor con gran ira destruyendo la maldad.
destruyendo a los que no quisieron la semilla que Él vino a sembrar, destruyendo a los malvados, ¿sí? El jugo de uva vuelve a representar sangre, pero esta vez la sangre no es la de Jesucristo, esta vez la sangre es la de los malvados. Es realmente, hermanos, si nosotros pudiéramos entender esto, es una escena realmente escalofriante la que le espera a aquellos que no han querido acercarse al Señor. ¿Sí? Sobre todo para el maligno. Malaquías 4:1. Malaquías 4:1 dice: ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados, oiga esto, arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy Dios Todopoderoso y les juro que así será. Palabra del Señor, ¿verdad? Llegará, ya está cerca ese día en que los malvados van a sufrir el castigo de haber rechazado al Señor. Está dejando en claro que la batalla final será, como dice en la parte esta, la última parte del versículo 20, sangrienta. Será terrible, habrá ríos de sangre. ¿Qué tanta sangre? Hasta unos 300 kilómetros, dice, imagínese eso. Una distancia grandísima. Cubría casi el territorio de Israel. Por eso muchos dicen que esto va a suceder allá en Israel. Yo considero que es más grande, es mundial. Esta batalla es mundial, ¿sí? Pero la victoria será del Señor Jesucristo. La segunda cosecha es la gran batalla final, donde el Señor Jesucristo tendrá la victoria. Y hermanos, ay de aquel que esté llevando su vida para la batalla final. Ay de aquel que ha decidido en este tiempo no acercarse a Dios ni acercarse a su palabra, porque su vida la está sembrando para el juicio final, para la batalla final, para el castigo eterno. ¿Sí? El que ha rechazado a Dios y a su palabra, el que ha rechazado a la iglesia y a su pueblo, porque hay muchos que dicen que aman a Dios, pero no aman a los cristianos porque son hipócritas, porque dicen una cosa y en la iglesia son una cosa. Miren, hay personas que dicen amar a Dios, pero no aman al pueblo de Dios. No aman al montón de pecadores que nos juntamos a alabar a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo claramente eso. Nadie puede decir que ama a Dios y que aborrece a su hermano, porque es un mentiroso. ¿Sí? El que blasfema en contra del Espíritu va a sufrir estas consecuencias. ¿Qué es blasfemar en contra del Espíritu? ¿Sabe usted qué es blasfemar en contra del Espíritu? Antes de que yo se lo diga, dígale a alguien que está ahí a la par suya. Blasfemar contra el Espíritu es... Blasfemar contra el Espíritu es, dígale. Blasfemar contra el Espíritu es rechazar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Rechazar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es blasfemar contra el Espíritu. Y al que blasfema en contra del Espíritu, al que rechaza al Señor Jesucristo, al que rechaza al pueblo de Dios, le espera el juicio final y debe tener miedo. ¿Sí? Pero hermanos, para nosotros hay una palabra de ánimo que yo les quiero dejar, y con esta quiero terminar. Isaías 35:4, Isaías 35:4, búsquelo y un su lapicerito para rayar, ¿sí? Isaías 35:4 dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos.
Qué promesa tan hermosa que yo con fe se la doy a usted. ¿Sí? Profecía para su vida en este momento, no de parte mía, sino de parte de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Profecía de Dios, no de parte mía, para usted a través de su palabra. Oiga esto nuevamente, Isaías 35:4. Digan a los de corazón temeroso, si usted está con un corazón temeroso ante esta situación, sean fuertes y no teman. Sean fuertes y no teman, porque su Dios, mis amados hermanos, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Disfrutemos de la salvación de nuestro Señor, porque el tiempo de anuncios se ha acabado. Hermano, hermana, ¿qué está sembrando usted? ¿Qué está sembrando usted en esta vida? ¿Está sembrando indiferencia ante el Señor? El tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha ya viene. ¿Qué está sembrando usted? ¿Está sembrando apatía? ¿Está sembrando apatía a esta conexión? ¿Está sembrando indiferencia a la lectura de la palabra? ¿Está sembrando lejanía al pueblo de Dios, a las cosas del Señor? ¿Está sembrando frialdad en su espíritu? Arrepiéntase. Arrepiéntase, último anuncio. Arrepiéntase, porque el juicio final ahorita empieza. Terrible, ¿verdad? El juicio final ahorita empieza, y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El Señor Jesucristo va a venir a cosechar. ¿Sí? Y usted y yo no debemos tener miedo, debemos tener confianza de que vamos a estar en la presencia del Señor. Y que este juicio para nosotros solo representa la victoria en quien hemos creído y que es poderoso para salvarnos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos anunciado, Señor, cómo van a suceder las cosas finales. Vamos a seguir estudiando, pues, estos tiempos, Padre. Si da tiempo. Si da tiempo. Pero, Señor, ya sabemos qué es lo que viene, ya sabemos cómo va a finalizar todo esto. Y solo te pido que nuestros espíritus, que nuestros corazones se arrepientan de sus malas siembras. Que nos arrepintamos de nuestras indiferencias, de nuestras lejanías y nos rindamos delante de ti, Señor. Que nuestro espíritu, que nuestro corazón, que nuestra alma, Señor, se rindan hoy delante de ti y empecemos, Señor, a desechar las malas siembras y a sembrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, cosas valerosas, Señor, que te agradan a ti. Amor, amor, Señor, a ti, a tus hijos, a tu pueblo. Señor, perdónanos si nos hemos alejado. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes. Si hay alguien ahí que me está escuchando y la palabra del Señor le está diciendo: aléjate de ese mal. Quiero sembrar en ti cosas buenas. Yo le invito a que en este momento usted se arrepienta a través de una oración y le diga: Señor Jesús, en esta doctrina que me estás dando, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi lejanía, me arrepiento de mi frialdad espiritual y vengo a ti, Señor. Recíbeme, por favor. Recíbeme tú a mí. Limpia mis pecados. Perdóname y habita conmigo. Una vez más, Señor, estoy contigo.
Gracias, Padre. Gracias por este último anuncio. Lo recibo, Señor. Recibo este último anuncio. Y si da tiempo me seguiré preparando para llevar esta vida agradable, con buenas siembras para ti y ya no malas siembras, Señor. Que la siega venga pues, Padre. Ya estoy listo. En el nombre de Jesucristo, el segador. Amén y amén.